Gracias por visitar el canal de Sion Guatemala. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook como Sion e Instagram como Sion Guatemala. Y no olvides suscribirte para más contenido que impacte tu vida. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Entonces, tal como habíamos anunciado, eh, esta era la temática, o más bien es la temática que vamos a estar platicando el día de hoy y comienza con una invitación, ¿verdad? Esa intencionalidad de poder traer esa interrogante y preguntarte a ti, a mí, a todos los que van a escuchar este mensaje, cuántos queremos participar en la transformación de una comunidad necesitada, ¿verdad? Sobre todo ahora en medio de estas crisis que vive nuestro territorio, ¿verdad? Lo vamos a ver más adelante, una crisis no solamente sanitaria, una crisis económica, una crisis de identidad, una crisis política, crisis de seguridad. Hay crisis por todos lados, ¿verdad? Y creo yo que mal haríamos nosotros como cristianos, ¿verdad? El poder vivir nuestro cristianismo en cuatro paredes, ¿verdad? Mucho de eso hemos hablado desde que se abrió este grupo de Sion, ¿verdad? Este año y es el propósito de voltear a ver hacia la necesidad. No es posible que vivamos, lo repito nuevamente, nuestro cristianismo y que nos sintamos bien porque fuimos el domingo a la iglesia, como que ya cumplimos nuestro papel como cristianos. Y a mí me parece que el cristianismo va más allá que ir a un edificio 2 horas a la semana. El cristianismo es más que eso, ¿verdad? Que aún el mensaje cristiano, me parece que el mensaje cristiano fácilmente podría tener la forma de una cruz, ¿verdad? Como esa cruz que inició nuestro camino hacia la redención, ¿verdad? Hacia esa maravillosa salvación. Pero entonces el mensaje cristiano en esa forma de cruz, en la parte vertical de la cruz, si ustedes se imaginan una cruz, yo creo que el mensaje cristiano primariamente debiera de hablar de Dios mismo, ¿verdad? No tanto desviarse en cosas que me parecen secundarias. Por ejemplo, qué sé yo, por darles algo o decirles algo, hablar que nuestro mensaje se circunscribe en un 100% y en hablar del propósito de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. No es que yo tenga nada contra los 5 ministerios, porque es más, yo podría representar algo en el liderazgo, pero nosotros, y me voy a meter yo ahí, sencillamente a mí me gusta pensar que quizá un líder eclesiástico es un cartero del reino. ¿Me entienden? O sea, es alguien que entrega un mensaje de Dios. Entonces, lo importante nunca debe de ser el cartero, lo importante es el mensaje y el mensaje debe de estar lleno de Dios. Es decir, que el cartero no se puede constituir en el mensaje siempre debe de apuntar a Dios. Eso es algo que debemos de considerar siempre. Entonces, el mensaje cristiano debe de tener su parte vertical, pero también evidentemente que el mensaje cristiano debe de tener su parte horizontal, en donde el cristiano despierte a ver primeramente cuál es la necesidad de su entorno y luego ya identificando la necesidad del entorno, pues poder hacer algo, porque no podemos ignorar la necesidad, ¿verdad? Y mucho de eso vamos a platicar el día de hoy. Entonces, lo que vamos a estar platicando para darle un orden a esta charla, ¿verdad? Es este índice temático. Vamos a hablar un poco acerca de la pobreza en Guatemala, a datos bastante actualizados. ¿Cuál está siendo la respuesta de la iglesia ante tanta necesidad? Saben ustedes que en la iglesia tenemos por ahí en el canal de Sion de YouTube. Hicimos un video de lanzamiento en donde les invito a verlo si no lo han visto, en donde argumentábamos que en la actualmente en Guatemala hay más de 40,000 iglesias, ¿verdad? Imagínense qué cantidad de iglesias, pero desafortunadamente una buena cantidad de iglesias no está respondiendo ante la necesidad comunitaria. Y ahí hay un problema, que hay mucha necesidad y la iglesia no ha dado la respuesta, que evidentemente en la pobreza, pues sí cabe mencionar que no es
La culpa no es de la iglesia, ¿verdad? La culpa podría ser, podría ser diversa, ¿verdad? Desde factores políticos, factores de educación, habría mucha tela que cortar, pero el tema es que aunque no es culpa de la iglesia sí podría responder, podría ser una fuente de esperanza, podría ser el faro de esperanza en medio de tanta situación adversa, ¿verdad? Y luego ya analizando cuál debería de ser la respuesta de la iglesia, vamos a ver un poco la situación de la comunidad de las que les quiero hablar en esta mañana, una comunidad que se llama Nueva Esperanza. Y por último, ¿qué hacemos para prepararnos ante esta misión? Entonces, de lleno nos vamos al primer tema. Voy a tratar de ser bien certero para no tomar mucho tiempo. Y entonces, hablando acerca de la pobreza en Guatemala, miren qué imágenes tan tristes, ¿verdad? Allí con tanta necesidad. Y sé que esto para ustedes, pues cada vez que nosotros sobre todo vamos al interior, son imágenes que todos hemos visto, ¿verdad? Aún dentro de nuestra misma ciudad metropolitana hay algunas áreas bastante necesitadas que quizás nosotros puede ser que ignoremos o puede ser que no. Entonces, hablando un poco acerca de la pobreza en Guatemala, conocido como Guatemala como el país de la eterna primavera. Hubo por ahí un erudito que decía Guatemala el país de la eterna pobreza, haciendo como un juego semántico ahí de las palabras para poder mostrar la realidad de Guatemala. Saben que algunos conocedores han llegado a decir que Guatemala es un país en donde la gente se muere de hambre alrededor de minas de oro. No sé qué les parece el mensaje. Guatemala, un país donde la gente se muere de hambre alrededor de minas de oro. ¿Por qué razón? Porque nuestra tierra es tan bendita, nuestro clima es extraordinario, ¿verdad? Cómo tenemos clima propicio para la siembra, para la cosecha, nunca hay demasiado frío, nunca hay demasiado calor, es una bendición nuestro territorio, pero a pesar de eso hay tanta pobreza, nuestra tierra es tan fértil, se da tantas bendiciones, tantas cosas, hay gente que ni siquiera está quizá con la intencionalidad de sembrar algo, sino solo tira una semilla y por la bendición de una buena tierra y un buen clima, de repente hay un árbol lleno de fruto. Nuestro país tiene mucha riqueza, pero desafortunadamente hay algo que sucede, que es lo que queremos platicar un poco. Entonces, aquí un par de conceptos. Es posible conceptualizar la pobreza como aquella situación en que hogares o individuos no tienen suficientes recursos ni habilidades para cubrir sus necesidades, ¿verdad? Seguramente un concepto que ustedes conocen muy bien. Pero esta segunda viñeta me llamó mucho a mí la atención y dice que en Guatemala una familia es considerada pobre si vive con menos de 9,030 quetzales anuales, ¿verdad? Es decir, que si se tiene menos de esta cantidad, la sociedad reconoce o etiqueta a esta familia como pobre. Pero además podría haber una etiqueta un poco más extrema, ¿verdad? Y es que se podría considerar una familia en extrema pobreza si vive con menos de 4,380 quetzales al año, más o menos por ahí de 2 salarios mínimos, ¿verdad? Pero para todo el año. Y son familias bastante numerosas, ¿verdad? Y que hacen, la verdad es que no sé cómo harán para vivir, ¿verdad? Pero avanzando un poquito en esta acerca de la pobreza en Guatemala con algunos otros datos, ahí les puse abajo la fuente donde obtuve yo estos datos. Siguiendo un poco con la estadística de la pobreza en nuestra nación, vean esto lo tomamos del Banco Mundial, ¿verdad? Una muy buena fuente que dice que con una población, Guatemala, de alrededor de 18 millones y un Producto Interno Bruto de 77,600 millones de dólares en 2020, según datos del Banco Mundial, dice, Guatemala es la economía más grande de Centroamérica. Pero lamentablemente esto no se ha traducido en el bienestar de las familias guatemaltecas. Las organizaciones que se dedican a cuantificar el estado de la pobreza en Guatemala presentan unos números, perdón, más que alarmantes. Afirman que la pobreza aumentó levemente del 45,6% de la población
al 47% en 2020. Es decir, que en este tiempo la pobreza va en aumento. Es decir, 8.46 millones de personas viven en condiciones deplorables. Es decir, 8.46 millones de personas viven dentro de una familia que tiene menos de 9,000 quetzales al año para poder subsistir. Algunos otros datos para terminar ya la parte de los datos estadísticas de la pobreza en nuestra nación, debido a las múltiples crisis sanitarias y económicas que han azotado la región, tales como la pandemia COVID-19, los impactos de las tormentas ETA y IOTA, ¿verdad? Que son estas imágenes que ustedes ven acá cabalmente en la parte de abajo, ¿verdad? Vean cómo una comunidad está totalmente sumida, totalmente inundada, ¿verdad? Y entonces dicen estos datos de Banco Mundial que los impactos de las tormentas ETA y IOTA en el interior del país hicieron que el porcentaje de gente en pobreza extrema creciera al 19% en el 2020, lo que equivale a 3.42 millones de guatemaltecos que viven con menos de 4,380 quetzales al año. Vean esta cruda realidad de nuestros connacionales, ¿verdad? Todo esto se traduce en alrededor de 42% de los niños que viven con desnutrición crónica. Toda una tragedia, es decir, de cada 100 niños hay 42 desnutridos. Son datos alarmantes. Yo cuando leía esto y me ponía a investigar un poco acerca de esta condición, quebraba un poco mi corazón, ¿verdad? Porque yo decía, había tantas y seguramente como algunos de ustedes estarán pensando, hay una mezcla de sentimientos porque por un lado uno se siente más que agradecido y decir, Señor, gracias porque has suplido, porque eres tú el que ha abierto puertas, porque en términos de, me has dado o digamos, esa bendición de podernos educar, esa bendición de podernos, de abrirnos puertas en el trabajo, de darnos ciertas destrezas para que podamos trabajar y poder obtener un salario al final del mes y un salario pues suficiente para que nuestra familia pueda subsistir, ¿verdad? Y no estar en esta condición tan deplorable. Así que el primer sentimiento que le llena a uno es de agradecimiento, de decir, Señor, muchas gracias. A veces se nos olvida agradecer lo suficiente, ¿saben? A veces yo hablaba ayer con unas hermanas porque visitamos la comunidad que les vamos a presentar hoy, la visitamos ayer para tener un primer encuentro con los líderes de la comunidad. Y yo les decía, se dan cuenta, a las personas que me acompañaban, yo les decía, se dan cuenta la bendición que nosotros tenemos al tener una libertad de elección día con día. ¿Qué vamos a comer? Y uno poder decir, y bueno, comemos este restaurante A, restaurante B, restaurante C, o qué cocinamos, veamos en el refrigerador qué tenemos para cocinar y nos encontramos que hay más de una opción. Cuando nos vamos a vestir, nos vamos a bañar, nos cambiamos, tenemos no sé cuántas opciones para vestirse. Hay gente que tiene tantas opciones para vestirse que casi que no repite outfit en un año entero, ¿verdad? Y pues gloria a Dios por ello, pero imagínense que hay gente que no tiene ese poder de elección, hay gente que no decide qué va a comer, está preguntando si va a tan solo comer. Nosotros comemos 3, a veces 4 veces al día, hay gente que pues, subsiste nada más con una vez al día que comen y comerán no una comida suficientemente completa, ¿verdad? Es un drama. Así que se nos llena el corazón de agradecimiento, pero luego sí se nos quiebra un poco nuestro corazón y se tiene que despertar a raíz de esta temática una empatía de decir, no, Dios mío, algo necesito hacer. Yo creo que uno de los propósitos que tiene el Señor a través de este mensaje es despertarnos una inquietud
¿verdad? Que como una situación en nuestros adentros, que haya un pensamiento populando día con día, que haya un pensamiento que cada vez que nos vamos a comer y miramos ese plato tan apetitoso, tan abundante, que consideremos y decir, Señor, además que gracias, ayúdanos a compartir esto con el que está pasando necesidad. Entonces, qué tragedia, ¿verdad? 3.42 millones de guatemaltecos que viven con menos de 4,000 quetzales al año. Una dura realidad, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hace yéndonos ya para ir avanzando? ¿Qué hace o qué respuesta da la iglesia ante esta realidad? ¿Verdad? ¿Qué estamos haciendo como iglesia? Es un drama que creo yo que nos tiene que llevar a un aprendizaje. Esta más o menos, no sé si es enseñanza, puede ser una enseñanza devocional. Lo que sí estoy seguro que este mensaje, el propósito es ese, el de mostrarnos una realidad, pero no solamente una realidad, sino decir, bueno, necesito responder. No está bien considerar a que alguien, por ejemplo, ante una necesidad tiene frío. Solo decir, bueno, tiene frío, voy a orar por ti para que se te vaya el frío. Yo creo que por mucho tiempo la iglesia ha hecho solamente eso. Estoy poniendo esta analogía. Ve a alguien que tiene frío o quizá tiene hambre y dice, voy a orar para que Dios te supla, para que Dios te abra una puerta. ¿Y qué tal si nosotros mismos le damos un pan al que tiene hambre? ¿Y qué tal si nosotros mismos le damos un abrigo al que tiene frío? Es algo a considerar, ¿verdad? Un pastor estadounidense contaba que él dio una charla en África, ¿verdad? Ante una comunidad muy necesitada africana y la gente de África no lograba entender cómo en el occidente, en nuestros países, hasta el carro, hasta nuestros carros tienen cuarto, es decir, se lo explicaban así, como los garage, ¿verdad? Los mismos carros tienen un techo y ellos como personas ni siquiera ellos tienen techo. La gente no podía entender que nosotros en Occidente somos tan millonarios que tenemos ropa de invierno, que tenemos ropa de verano. Esta gente que inclusive no entendían que dentro de las casas de la gente que vive en los países de Occidente tuvieran un closet en donde tuvieran muchas mudadas, porque esta gente vive nada más con la mudada que tiene puesta. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos ante esta realidad? La iglesia católica, que muchas veces la criticamos y quizá de una forma injusta, puede ser muchas veces, la iglesia católica tiene un dicho bastante admirable que dice, nosotros no evangelizamos estómagos vacíos. Me parece tan atinada la frase, ¿verdad? Porque creo yo que es importante el interesarnos por un bienestar eterno, pero ¿qué tal un bienestar también en la actualidad, ¿verdad? Que la gente tenga por lo menos los medios para poder subsistir. Y un poco hablando de esto de los medios, me puse a investigar yo un poco, y ya lo había visto con un teólogo que conozco yo que es católico, ¿verdad? Él una vez dando una presentación nos habló de algo al respecto y me dejó a mí meditando, ¿saben? Porque consideraba yo, y lean conmigo esta acerca de la Iglesia Católica y sus números de aportes. Aquí está la fuente de donde obtuvimos estas estadísticas, que es de fuente muy confiable, ¿verdad? El Vaticano, y dice que los institutos de beneficencia y asistencia administrados en el mundo por la Iglesia Católica engloban. Ellos mantienen 5,245 hospitales con mayor presencia en África, 1,418 en África y 1,362 en América. Atienden 14,000 o tienen 14,963 dispensarios, tienen 532 leproserías, ¿verdad? Que atienden a los leprosos distribuidas principalmente en Asia. Tienen 15,429 casas para ancianos. Tienen 10,723 guarderías, tienen 12,308 consultorios matrimoniales, 3,198 centros de educación o reeducación social y 33,840 instituciones de otros tipos. Qué cosa más linda todo lo que hacen por la comunidad. Me di la tarea de investigar los números de la Iglesia Cristiana Evangélica
pero desafortunadamente no hay como un ente que a nivel mundial rija la misión mundial y entonces argumenten estos. Entonces, todos, cada quien tiene sus propias estadísticas. El tema es que aún en nuestra región, no hablando solamente del mundo entero, sino en nuestra región, nosotros en las operaciones misioneras que hemos hecho, nos hemos topado con una realidad y es que a la gran mayoría de casas hogar que hemos ido, en donde se atienden quizá casas de ancianos o quizá de enfermos crónicos o discapacitados o de niños con SIDA, fuimos a una casa hogar aquí y muchos de ustedes nos acompañaron y recordarán esa experiencia. La gran mayoría de estas casas son patrocinadas por la Iglesia Católica. Y digo yo, bueno, que es que bien que alguien esté, pues, con esta intencionalidad, pero en este sentido creo yo que la iglesia cristiana evangélica nos ha hecho falta mucho y debemos de despertar a esa realidad, que el ser cristiano no trata solamente de que ya yo sea salvo y de que mi familia lo sea también, sino que se trata que nosotros nos convirtamos en agentes de bendición. Parte de eso es toda esta temática. Y para tomar también algunos textos de referencia bíblicos, preguntamos, ¿tiene responsabilidad la iglesia para con el necesitado? Definitivamente sí, Santiago, ahí les puse yo abajo de Santiago 1:27, dice cabalmente que Santiago, si ustedes ponen en un buscador de la Biblia y ponen la palabra pobre, se van a dar cuenta que aparece como 90 veces en la Biblia. Y el que más habla del pobre en el Nuevo Testamento o de entre los que más hablan es Santiago. ¿En dónde comienza en Santiago? Solo tiene 5 capítulos y ya un grupo de aquí de Sion, como es que si va, se pusieron a estudiar Santiago. Me parece un libro extraordinario. Santiago fue uno de los primeros que se escribió del Nuevo Testamento y Santiago en el contexto histórico, ¿qué estaba pasando cuando se escribió qué pasó en el tiempo cuando se escribió Santiago? Resulta que el Señor Jesucristo había más o menos de 10 a 15 años había sido levantado. Es decir, que la iglesia primitiva ya tenía 15 años caminando y el Señor Jesucristo había resucitado y había ascendido a los cielos. Y ya 15 años habían pasado y ya había una crisis dentro de la iglesia cristiana porque como que habían perdido el norte, sobre todo en la atención del necesitado. Entonces Santiago tiene que escribir su carta en donde yo les invito a que la lean, en donde en estos 5 capítulos habla muy bien de cuál debe de ser el ADN o el comportamiento de nosotros como cristianos, lo que el cristiano da, lo que el cristiano tiene, lo que el cristiano hace. Es algo maravilloso. Un día vamos a traer una serie para todo Sion para que podamos escudriñar un poco más Santiago, porque es importante seguir escudriñando. Pero al final del capítulo 1, Santiago dice esto: la religión pura y sin contaminación que Dios sí acepta es esta. Es decir, que hay muchas religiones. Ustedes saben cuántas religiones hay en el mundo. Una cantidad impresionante, ¿verdad? Pero por lo menos las más conocidas, el Islam, el cristianismo, creo que saturan las estadísticas, ¿verdad? El tema es que muchos alguien diría, no, es que yo no tengo religión, yo tengo comunión. Está bien, pero la Biblia en Santiago sí habla de religión, ¿verdad? Y entonces, una serie de preceptos a considerar para tener una buena relación con Dios. Pero, perdón, Santiago habla de esta religión pura y creo yo que nosotros debemos de considerar si nosotros mismos como cristianos estamos viviendo en esta religión pura y sin contaminación que Dios acepta. ¿Y cuál es esa? Santiago 1:27 en la palabra de Dios para todos dice que la religión pura y sin contaminación que Dios acepta es esta: ayudar primero, ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus necesidades. ¿Por qué huérfanos y viudas? Porque está claro que en este primer siglo de nuestra historia, ¿verdad? El siglo primero, la necesidad primaria, los pobres primarios se ubicaban dentro de los huérfanos y las viudas, ¿verdad? Y segundo argumento que deberíamos de tener como cristianos
es no dejarnos influenciar por la maldad del mundo. Así que si nosotros como cristianos, si nosotros como iglesia estamos viviendo en pro de buscar este ideal, de ayudar a todo aquel que pasa de necesidad y no dejarnos influenciar por la maldad del mundo, creo que vamos por buen camino. Así lo decía la hermana Ceci el domingo pasado. Iglesia Sion, vamos por buen camino. Grupo de Sion, vamos por buen camino. ¿Cómo aseguramos que vamos por un camino religioso de una consideración que Dios sí acepta esa religión pura? Es que ayudemos al que tiene necesidad y que no nos dejemos de influenciar. Además, considerando un poco las reglamentaciones acerca de cómo atender al pueblo en Israel, ustedes recordarán que el Señor el Señor se consideró, ¿verdad? El hecho de dejar una serie de ordenanzas en el Antiguo Testamento que el pueblo de Israel debía de completar, debía de cumplir literalmente. Es decir, les dejó más o menos 613 ordenanzas más 10 mandamientos que ellos debían de cumplir al pie de la letra. Y dentro de ellos había una serie de ordenanzas, de mandamientos en pro de beneficiar al pobre. Por ejemplo, Levítico 23-22, el texto que ven en pantalla en la palabra de Dios para todos, dice: cuando recojan la cosecha de su tierra, no cosechen hasta el último rincón de su terreno, ni vuelvan a cosechar los restos de la cosecha. Dejen eso para el pobre y el inmigrante, porque yo soy el Señor tu Dios. Evidentemente ellos tenían un modo económico de subsistir muy diferente al que tenemos ahora. Ellos no recogían salario, ellos lo que recogían era una cosecha, era eminentemente una comunidad agrícola. Pero nosotros no necesariamente ahora somos una comunidad agrícola. Lo que sí es que nosotros recogemos un salario, y lo que nos está, si pudiéramos tomar un principio de lo que estamos o lo que el Señor les habla a Israel, de eso tenemos que tomar del Antiguo Testamento, no agarrar la palabra literal, sino tomar principios que deberíamos de tomar. El principio que deberíamos de tomar de Levítico 23-22 es no, lo voy a decir con esta palabra, no devorarnos todo el salario para nosotros mismos, sino dejar, por ahí dice, un último rincón del salario, ¿verdad? Un porcentaje. Una vez cuando hablamos de escuela misionera y hablábamos acerca del rebusco, cómo dividía la cosecha el israelita, ¿verdad? El israelita dividía la cosecha en tres: las primicias, que eran para Dios, luego la cosecha, que era para él, ¿verdad? Y luego el rebusco, y el rebusco era para el necesitado. Cuando uno habla un poco de porcentajes, pues evidentemente se ve que el rebusco representaba, cuando uno estudia la historia, representaba un porcentaje bastante bajo, era como el 2%. Es decir, que lo voy a poner en el sentido actual, de cada 100 quetzales que ganaba un israelita en ese entonces por la cosecha, guardaba 2 quetzales para el necesitado. Entonces, esto nos da a nosotros un claro ejemplo de cómo nosotros podríamos tomar este principio y llevarlo a la realidad en nuestras vidas. Yo les he invitado y les voy a seguir invitando, por favor, ahora que cada vez más nos estamos acercando a la misión, por favor, pongan una alcancía, una cajita dentro de sus hogares, pónganle rebusco, y nosotros como padres hagámoslo y enseñemos a nuestros hijos a poder compartir con el que tiene necesidad. Decirle: mira, mi hijo, aquí están 50 para vos, pero recordate que hay niños necesitados, ¿verdad? Entonces sería lindo que estos 50 quetzales, por pura decisión propia, ¿verdad? Vamos enseñándoles a que vayan buscando esa intencionalidad de decir: bueno, papi, voy a agarrar de estos 50, voy a agarrar 5 quetzales, 10 o 2 quetzales o un quetzal, y lo voy a meter acá para el necesitado. Creo yo que sería como un acto muy lindo de poder recuperar este principio. Más adelante en Deuteronomio 15, del 7 al 11, en la palabra de Dios para todos, dice: si hubiera un pobre entre tus hermanos en una de tus ciudades de la tierra que el Señor te da, no serás egoísta y no te negarás a ayudarle. Mire ese enfoque, ¿verdad? Ese interés del Señor de atender de atender la necesidad de los pobres. Con los hermanos, ¿verdad? Si hubiera un pobre entre tus hermanos en una de tus ciudades de la tierra que el Señor te da, no serás egoísta y no te negarás a ayudarle. Versículo 8: serás generoso con él y le prestarás lo que necesite.
Me salto al versículo 10. Deberás ser generoso con él y tu actitud deberá ser amistosa cuando le ayudes, es decir, no como por obligación, ¿verdad? No como decir, bueno, ni modo, toca, pero esto que te voy a dar, la verdad es que también me hubiera servido a mí, sino que de una forma amistosa, considerando, por ejemplo, la Biblia habla, me gusta mucho algo que se llama la regla de oro, ¿verdad? Ahí en el Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7, que dice que debemos de hacerle a otros lo que nos gustaría que nos hicieran a nosotros. ¿Qué nos gustaría a nosotros si nosotros entráramos en esa estadística, perdón, de extrema pobreza, viviendo con menos de 4,000 quetzales al año? ¿Qué nos gustaría a nosotros que hicieran por nosotros? Evidentemente que llegara a alguien a atendernos, pero que con una actitud amistosa, que se pueda percibir el amor de Dios y nos pueda dar de una forma extraordinaria y poder, claro está, no solamente dar, sino enseñarnos a producir. Es algo maravilloso, ¿verdad? Porque dice, sigo leyendo, porque por este acto el Señor, tu Dios, te bendecirá en todo tu trabajo y en todo lo que hagas. Es decir, que en la medida que nosotros vamos siendo generosos, nosotros vamos atrayendo bendición a nosotros mismos. Así que es importante la consideración del principio de la siembra y la cosecha. Tú siembras en alguien, evidentemente vas a cosechar. Nosotros no podemos esperar cosechar manzanas cuando no hemos sembrado absolutamente nada. Hay un dicho que dice, ¿sabes qué vas a cosechar la próxima estación de tu vida? ¿O la próxima etapa? ¿O el próximo año? Piensa lo que estás sembrando ahora. Hay gente que dice, me está yendo mal. Y sí, lo que sucede es que no estamos sembrando. Entonces necesitamos sembrar y una forma de sembrar es con generosidad, sembrar en aquel que está pasando necesidad. Y el Señor nos va a bendecir. Claro está, no lo hacemos de forma interesada. Bueno, entonces voy a sembrar 1,000 quetzales para que el Señor me devuelva 10,000. No, no ese es el propósito, pero sí estoy seguro, inclusive lo vamos a ver con unos textos al final, que si nosotros hacemos algo por el que tiene necesidad, estoy seguro que vamos a recibir una palabra como la recibió Abraham, que el Señor le dijo, bendiciendo a otros, te bendeciré a ti. Entonces, versículo 11. Siempre habrá gente pobre en la tierra, así que te ordeno, y por eso es una ordenanza, te ordeno que seas generoso con tus hermanos, los pobres y necesitados de tu tierra. Es importante el poder ser generoso. Evidentemente, mucho de lo que hacemos en Sión y del orden de Sión, y no solo de Sión, creo que de la Biblia misma, Hechos 1:8 dice que recibiréis poder, capacidad cuando venga el Espíritu Santo sobre nosotros, de tal manera que me sean testigos. Y habla de 4 regiones: Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el resto del mundo. Entonces, esto habla como del orden en la ayuda. Primeramente tenemos que ayudar a nuestra Jerusalén. Jerusalén representa nuestra casa, nuestra familia. Tenemos que ayudarles. En Sión, mal haríamos en Sión si nosotros como comunidad de fe, como iglesia de Cristo, nada más nos interesáramos por ir a bendecir a comunidades y no bendecimos dentro de Sión a los mismos que están pasando necesidad. Por eso es que en el área de Hechos, ¿verdad? Estamos bendiciendo a todos los miembros de Sión con alguna semilla de amor, con víveres, con la necesidad que haya en nuestra Judea. Ya el Señor nos comenzó a abrir puertas para poder enviarle desayunos, tazas, mensajes, cualquier forma de bendición a tantas personas que son de los nuestros también, ¿verdad? Entonces, esa es intencionalidad. Luego, Samaria ya representa una comunidad o un lugar un poco más alejado. Lo voy a dejar acá para poderles presentar ya el asentamiento Nueva Esperanza, ¿verdad? Quisiera comentarles que no puse aquí la fecha, pero se las comunico el último domingo del mes, perdón, del año, domingo 26 de diciembre, nos vamos a dar cita todo Sion y una serie de invitados que ya nos han estado compartiendo que nos quieren acompañar. Yo tengo una reunión con otra iglesia, también los voy a invitar porque la idea es que vayamos, yo no sé, 50, 100 personas, de irnos
todos en un bus o algunos buses juntos y poder llevar todo lo necesario para poder bendecir a este asentamiento que está pasando mucha necesidad. Estas fotos nosotros mismos las tomamos el día de ayer y entonces ven ustedes la realidad de la comunidad. En toda la comunidad, o por lo menos lo que vimos, no encontramos un solo ladrillo, es decir, nada más láminas, algunos ni siquiera tienen techo, con una necesidad extrema. Por aquí está ayer Madeline, por aquí ando yo. Esta es una de las iglesias que hay dentro de la comunidad. Ayer me reuní con el pastor, ¿verdad? Es iglesia Rey de Gloria se llama, Rey de Gloria. Hay una iglesia dentro de este asentamiento y el pastor muy feliz, muy emocionado que lleguemos este último domingo del año, no con la intencionalidad de bendecir primariamente a esta iglesia, sino a la comunidad o al grupo de personas que viven en este asentamiento. Pero evidentemente nos prestaron la iglesia, una iglesia bastante humilde como le están viendo, pero porque necesitamos un lugar para poder bendecir a las personas. Usualmente, ¿cómo lo hacemos? ¿Verdad? Ese día vamos a estar más o menos para irles dando horarios, aunque vamos a tener otra reunión para darles más detalles. La idea es que ese día nos vamos, por ejemplo, domingo 26 de diciembre. Lo digo para que vayan apartando su agenda. Nos vamos tipo 8:30, 9 de la mañana, nos quedamos de juntar en un lugar específico, ¿verdad? Y entonces nos vamos a ese lugar. Estamos procurando que nadie lleve sus vehículos, sino irnos en un solo vehículo grande. Y entonces nos quedamos de juntar en este lugar, hacemos algunos grupos para que más o menos como de 10:30 a 11, perdón, de 10:30 a 12, como 1 hora y media, nos vayamos a recorrer la comunidad de tal manera que haya alguien de la comunidad que nos acompañe. Algunos líderes de la comunidad nos van a acompañar del asentamiento para ir a conocer las personas de primera mano, para poderlas invitar a la iglesia, porque más o menos como de 2 a 3 va a haber un servicio y después del servicio vamos a pedirles que hagan una gran fila y vamos a poder repartir víveres, ropa, medicina, dinero, todo lo que el Señor nos dé para dar, ¿verdad? Entonces, presentándoles un poco el asentamiento Nueva Esperanza, queda en San Miguel Petapa, está bastante cerca. Ayer nos hicimos como, no sé, como media hora, 45 minutos para llegar. Hay 350 casas aproximadamente y hay un poste de luz para todo el asentamiento. Imagínense ustedes, luego ya tiran como la luz, la tiran como en un cableado, no sé si ellos lo hicieron o cómo lo hicieron, ¿verdad? Pero una necesidad primaria de ellos evidentemente es la luz, pero yo hablaba con el pastor y yo le decía, pastor, ¿cuál es la necesidad primaria en este asentamiento? Y me decía, mira, la necesidad primaria es el alimento. Hay mucha escasez y también ropa. La gente casi no tiene ropa. Entonces yo decía, y tal vez para nosotros sería como lo más fácil de poder llevar. Este asentamiento tiene 3 años de existencia, ¿verdad? Es relativamente nuevo. De hecho, todavía no es una, ¿cómo decir? No tienen una COCODE, por ejemplo, no tienen un líder comunitario de forma legal porque están como en trámite de poder apropiarse en alguna medida o esclarecer el término de las tierras. Hay mucho tema legal, pero ahí nosotros como iglesia pues no vamos a entrar. Entonces, ¿cómo nos preparamos ya para ir terminando? Bueno, primero debemos de hacer una consideración en lo espiritual, ¿verdad? ¿Cómo nos preparamos? Pues evidentemente en lo espiritual, comencemos con orando, ¿verdad? Los viernes tenemos noches de oración que nos estamos preparando para esto, ¿verdad? La oración, hemos venido con una frase desde que iniciamos el año, la oración hace posible la misión. Y este viernes que pasó, que tuvimos noche de oración, que la hacemos quincenalmente, hablábamos acerca de esto. Cuando Dios está a punto de hacer algo nuevo y poderoso, siempre hace que su pueblo ore. Miren, nosotros no somos altruistas, somos misioneros. No que el ser altruista sea algo malo. ¿Quiénes son altruistas? Aquellos grupos o fundaciones que nada tienen que ver con el evangelio, pero ayudan. Y me parece extraordinario. Hasta me parece más loable que hay muchas iglesias que deberían de ayudar y no ayudan.
Entonces hay fundaciones que sí lo están haciendo y la verdad es que está muy bien. Pero nosotros también, además porque también no somos solamente llevamos pan material, también llevamos el reino de Dios, ¿verdad? Somos representantes del reino de Dios, somos carteros de esperanza. Entonces llevamos el amor de Dios. Y entonces, además de oración, yo los quisiera invitar a nuestro, si ponen allí, me pueden comentar a mí o inclusive aquí en la parte del chat vamos a poner, igualmente como están viendo esta presentación, se las vamos a mandar en PDF, le pueden dar clic ahí a ese link de YouTube y los va a llevar a la escuela misionera, a una escuela misionera que tuvimos en Sion, porque esto, la visita comunitaria, esta Nueva Esperanza no va a ser de una vez al año. Vamos a estar, de hecho, ayer que fuimos, hablábamos con los líderes comunitarios de tomar un proyecto entero para poder estar llegando periódicamente a la comunidad. Ahorita los vamos a bendecir a todos, pero la idea es que de repente hacemos una actividad, vamos segmentando a este grupo de la comunidad. Un día, por ejemplo, un mes, vamos a hacer una actividad para los niños. Otro día vamos inclusive para las hermanas de Hepzibah que se encuentran en esta sesión el día de hoy. Les hablé de ustedes y ellas pues las vi emocionadas y les decía, nosotros en la iglesia tenemos un grupo principalmente que atiende mujeres viudas, divorciadas o en ciertas condiciones y entonces podemos venir a hacer una actividad para este tipo de mujeres en esta comunidad y súper felices. Podemos hacer una actividad para varones, para jóvenes, podemos hacer alguna otra actividad para matrimonios. La idea es poderlos bendecir y cada vez que vamos, pues evidentemente llevar recursos que el Señor nos permita llevar. Pero entonces les quisiera como esto va a continuar, es importante que nos capacitemos todos. Y se los digo de todo corazón, por favor, abramos el tiempo. Si no estoy mal, son 12 temas. Y entonces les invito a ver los 12 temas, a hacer poco a poco el tiempo y quizá pueden ver un tema a la semana o si quieren un tema al mes y en todo un año ya van a estar un poquito más capacitados acerca de cómo hacer la misión, porque evidentemente cómo hacer la misión no se trata de solo alargar la mano como está en esta foto y dar un pan. Hacer la misión es más que dar un pan, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago la misión? Entonces les invito a que nos capacitemos. Luego, considerando lo material, y quisiera terminar ya con esto, es, por favor, como estamos más o menos como a un mes de ir, con ropa, por favor, necesitamos ropa para ambos géneros y de todas las edades. Yo les he, a todos los que me han preguntado, les he recomendado el ser ordenados ahorita en diciembre y que comencemos a ordenar nuestro closet, ¿verdad? Y todos ordenar nuestros closets y comencemos a separar no solamente aquella camisa que ya ni para dormir me sirve. No, veamos también de repente de decir, esta chompa está bonita. Yo la verdad es que no la uso porque no es mi estilo, o sí la uso, pero quiero dar algo para el necesitado. Este par de tenis, tengo 3 de color negro. En los 3 me gustan, pero ¿qué tal si doy unos? ¿Verdad? Entonces, por favor, yo les invito a que todos, hasta se va a ver mejor nuestro closet. Ordenemos nuestro closet y comencemos a hacer espacio dando y a comenzar a llenar bolsas ahí, puede ser canguro de ropa, víveres, por favor. Esto ahí, nuestra hermana Madeline, que es nutricionista, nos comentaba acerca de esto. Avena, vamos a seguir haciendo algunas publicaciones para que nos vayamos preparando, pero avena, frijol, espagueti, azúcar, una libra de cada cosa, compremos todo por libra. Cada vez que vayamos al súper en estos o al mercado, de aquí a que vayamos, yo les invito a que vayamos extendiendo un poquito más nuestro mercado. Una libra de arroz más, yo no sé cuánto vale una libra de arroz o una libra de frijol, 3, 5 quetzales, y hoy llevo una libra. Si nuestra capacidad está a comprar ya no una libra, sino una arroba, pues hagámoslo de todo corazón. También más seca, una botellita de aceite y productos de limpieza básica. Por ejemplo, un jabón, ¿verdad? Shampoo, así, de esos como nosotros le decimos burbujitas, ¿verdad? Em, cloro, jabón para lavar la ropa, desinfectante, cosas así sencillas. Y por último, si alguien dice, mira, yo quiero ayudar, pero fíjate que
Ni siquiera yo tengo mucha ropa y no tengo tiempo para hacer súper o yo no voy a los mercados, casi no salgo de mi casa. Está la opción de la cuenta de que nos hagan algún tipo de depósito y entonces ya nosotros como el grupo de misiones pues vamos a hacer las compras respectivas. Esta es la cuenta agromercantil, ¿verdad? Nombre es una cuenta temporal de Sion porque estamos tramitando la personería jurídica para tener la cuenta exclusiva de Sion y que la gente que quiera ofrendar para este tipo de eventos lo pueda hacer. Esto, pues, si no tomaron nota, no te dan pena porque igualmente se los voy a mandar. Y por último, me pasaba esto mal y me pareció bastante interesante. Los alimentos básicos para una familia de 5 miembros, ahí está para un día, para 5 días y para 7 días. Incaparina o bienestarina o alguna otra mezcla vegetal, frijol en grano, arroz, harina de maíz, azúcar y aceite. Y ahí está más o menos cuánto lo necesitan. Y termino con esta diapositiva leyendo estos dos textos. Salmos 41:1 dice: bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día del mal el Señor lo librará. Proverbios 19:17 dice: ayudar al pobre es hacerle un préstamo al Señor y Dios mismo te recompensará. ¿Qué nos provoca ver la necesidad? Termino con este pensamiento en Lucas capítulo 10, a partir del versículo 30, hay una necesidad. Hay un hombre tirado en el camino, quizá muerto o agonizando. Y pasan tres personajes a la par de este hombre. ¿Se imaginan ustedes un hombre tirado clamando por ayuda? Eh, y pasó lamentablemente, y es una gran enseñanza que le dio el Señor a los fariseos, a los rabinos de la época. Pasó un sacerdote y el sacerdote ni si tal vez medio lo volteó a ver, pero dijo: es que si yo lo toco me voy a, yo que soy tan puro, si lo toco me voy a convertir en impuro. Em, entonces ignoró la necesidad y pasó de largo. Luego pasó un levita, de esos que sirven en el templo, en la iglesia, digamos, alguien de alabanza podría ser. Y dijo: lo voy a traer a nuestro tiempo. Ah, bueno, si mi pastor no hizo nada ante la necesidad, yo tampoco. Pasó de largo. Pero luego por ahí vino un samaritano. Esa gente que los samaritanos eran un poco excluidos, eran mal vistos por Israel, pero ese samaritano dijo: no, yo no puedo ignorar al que tiene la necesidad. Lo tomó a este hombre, lo subió en su transporte, se lo llevó a una especie de hostal, ¿verdad? De hotelito, y dijo lo siguiente: por favor, me cuidan a este necesitado, lo bañan, lo visten, le dan de comer, aquí está el dinero para hacer todo eso, y si gastan mal, cuando yo regrese, yo les doy el dinero que hizo falta. Creo que eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué nos provoca ver la necesidad? ¿Será que la ignoramos o solamente se despierta una compasión, pero no tan fuerte como para extender la mano y dar algo? Creo yo que ese es el llamado que el Señor nos está haciendo. Lo voy a dejar hasta acá y vamos a hacer una oración. Aquí solo, por favor, atiendan a este detalle. Próxima reunión para afinar detalles de la ida, el domingo 19 de diciembre a las 10 a.m. por Zoom, el mismo medio, cabalmente una semana antes que nos vayamos. Y por favor, ahí están los grupos de WhatsApp. Si alguien quiere ayudarnos, inclusive aún por en nuestra cuenta de correo, que es iglesia.sion.guatemala@gmail.com, nos pueden escribir. Y entonces la idea es, si alguien tiene alguna duda, comentario: ¿cómo puedo hacer? Aquí ya tengo una bolsa, ¿a quién se la tengo que dar? Háblennos, ¿verdad? Y nosotros con mucho gusto podemos hacer un recorrido ahí por sus casas. Ahora que hay tantas empresas de deliveries, también podemos enviar a una empresa de delivery de tal manera de poder tomar lo que ustedes quieren dar, si es que no van a ir. Y si van a ir, pues muy bienvenidos van a ser, ¿verdad? El domingo 19 vamos a darles más detalles para poder ir. Lo voy a dejar hasta acá. Vamos a hacer una oración y que el Señor...